El gobierno de Colombia y las FARC van a anunciar hoy en La Habana un nuevo acuerdo en uno de los puntos quizás más complejos de las negociaciones de paz. Hablamos de las víctimas. Durante la ceremonia se darán a conocer los pormenores del documento en el que se espera se incluyan componentes como verdad, reparación, garantías de no repetición. El sistema de justicia transicional que se va a aplicar a los responsables del conflicto, pues ha mantenido las diferencias entre las partes en temas como concreción de la privacidad o privación de libertad en condiciones especiales, las extradiciones o la forma de elección de los magistrados del Tribunal Especial de Paz. Asimismo, ha generado fuertes críticas por otorgar beneficios a quienes admitan su responsabilidad. 7:10 en Colombia. Saludamos a esta hora en vivo en Bogotá, en la capital, a Diana Sofía Giraldo, presidenta de la Fundación Víctimas Visibles. También vamos a dar los buenos días en nuestro Centro Internacional de Noticias a Yolanda Perea, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas, integrante de la Ruta Pacífica. Vamos a empezar con la señora Giraldo. A las 2, buenos días y bienvenidas a la mañana de NTN 24. Buenos días. Señora Giraldo, vamos a... Muy buenos días, Ruth, y a toda la audiencia. Sí, gracias por estar aquí con nosotros. Justamente el día de hoy, el gobierno y el grupo terrorista de las FARC van a anunciar este acuerdo en un acto en La Habana, donde habrá una representación de afectados por la guerra. ¿Usted se siente representada, señora Giraldo, por estas personas que han participado en la discusión de este acuerdo? Pues como lo han dicho, la mayoría de las víctimas están allá a título personal, pero ha sido importante su participación. Sin embargo, yo creo que ante la opinión internacional es importante dejar en claro que ya es hora de que la propaganda dé paso a la verdad. Al mundo se le ha vendido la idea de que las víctimas están en el centro de esta negociación, y realmente las víctimas que han estado en el centro son las víctimas de otros actores armados, de los paramilitares, víctimas de Estado, víctimas de otros grupos, y las víctimas de las FARC han estado en minoría. Ni fueron consultadas, ni tuvieron interlocución con el gobierno, ni volvieron a estar en primer plano en los medios de comunicación. Entonces, ahora sí tocará poner la cara al mundo para que las víctimas de las FARC estén en el primer plano y se sepa de sus desaparecidos, se sepa de los secuestrados, se sepa de sus muertos, puedan terminar esos duelos, se sepa de las mujeres violadas y también de los miles de niños reclutados de los que no se da razón. Entonces yo creo que el lenguaje de la propaganda debe dar lugar a la verdad que ha estado mimetizada, desaparecida, como lo han estado las víctimas de las FARC, y que el mundo tiene que convertirse en veedor de que se les respeten sus derechos y que no se siga dejando toda la carga en las víctimas. Perdonen para que haya reconciliación. No. Hay que esperar qué es lo que va a anunciar este acuerdo, en qué consiste, para que no haya desaparición de sus derechos. Porque una cosa es verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, y otra cosa es verdad, pero van a encontrar a sus seres queridos, justicia, cómo se van a integrar esos tribunales, reparación, se va a hacer con la plata de las FARC, se va a hacer con la plata del Estado. Yo creo que ya es hora de transformar ese lenguaje, quitemos los reflectores de La Habana y que el mundo entero ponga los reflectores en Colombia, a ver si sí es cierto que se le va a cumplir a las víctimas. Ahora, señora Perea, quien también nos acompaña desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. Aquí tengo en mis apuntes y en los apuntes periodísticos alias Iván Márquez de las FARC. Él ha dicho textualmente: hemos cerrado satisfactoriamente el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz y el acuerdo parcial sobre el punto 5, el punto víctimas, que como lo decíamos era quizás el punto más sensible o fue el punto más sensible, se convirtió esto desde el principio. ¿Cuál es su caso particular, señora Perea, en todo este conflicto? Quisiéramos conocerlo. ¿Y qué espera del anuncio del día de hoy? Bueno, el caso particular, digamos, soy víctima directa por el homicidio de mi mamá y víctima de violencia sexual. Pero es no solo decir de que somos víctimas, sino cómo estamos siendo tenidos en cuenta frente a este proceso de paz. Y es de decir que en este momento las organizaciones y las mesas que son creadas por la Ley 1448, tenemos una expectativa, y es
realmente sí tenemos las víctimas la participación en este proceso de paz, porque desde el territorio, las organizaciones y las mesas estamos creando propuestas acerca de esto, pero vemos que realmente las personas que están yendo ahora últimamente a La Habana son personas que son víctimas, sí, le reconocemos que están haciendo un gran trabajo, sí, pero directamente la población víctima que es de estrato bajo no nos vemos representados allá, teniendo en cuenta de que es la población que está en el campo metida, es la población que necesita que su voz se le escuche. Y en estos espacios que hacemos parte de las mesas, últimamente vemos que los espacios no están siendo tenidos en cuenta, no hacemos reuniones a nivel nacional, marcha. Por ejemplo, las mujeres el 25, desde la Ruta Pacífica y otras organizaciones salimos a refrendar la paz. ¿Dónde está ese acogimiento que esperamos y esperábamos en ese momento, donde en sí no estamos siendo tenidos en cuenta en algunos espacios? Esperamos que realmente cada uno de estos integrantes de este grupo realmente se obtenga esa verdad, se obtenga esa garantía de no repetición, teniendo en cuenta que en el territorio estamos siendo amenazados y cohibidos en algunos puntos al momento de participar y denunciar realmente qué está pasando, principalmente la mujer víctima de violencia sexual y todos los otros hechos, teniendo en cuenta que ya vamos a casi 8 millones de víctimas. Ahora, señora Perea, tomando en cuenta todo este antecedente que usted nos ha dicho, continúo y prosigo esta entrevista con usted. Ha sido víctima de violencia sexual, también el caso particular de su mamá. ¿Qué es lo que espera realmente? Le reitero esta pregunta. ¿Qué espera usted de parte del gobierno, del presidente de Colombia y de los representantes de la FARC que están en La Habana, que llevan ya 3 años discutiendo y que el día de hoy se van a presentar ante ustedes? Usted como víctima, ¿qué espera escuchar? ¿Qué espera recibir de este anuncio del día de hoy? Espero que realmente en eso que el gobierno va a presentar hoy esté recogida las propuestas y nuestro pensar y sentir desde el territorio, desde lo vivido como yo víctima directa, de ese sentir de que yo hoy estoy acá y tengo miedo porque uno no sabe realmente cuál vaya a ser la opinión de otros. Muchos queremos la paz y son pocos los que están en contra, pero como desde lo vivido yo quiero decir basta ya. Basta ya, nosotros tenemos derecho a vivir en una Colombia libre de violencia, tenemos derecho a que se nos escuche y que realmente sea tenida en cuenta esa no repetición que se habla, esa garantía a la participación, ese derecho que tenemos a tener una vida libre de violencia, poder vivir en el contexto de un territorio que realmente se desarme y que hoy diga el gobierno que en sí las víctimas ya no va a pasar de esos 8 millones casi que hay de víctimas, sino que hasta ahí paró y que realmente esa indemnización que le están dando a las víctimas sí sea para salir adelante y mejorar su calidad de vida, porque en sí es mucho lo que se está haciendo, pero cada uno está trabajando por su lado. Entonces, ¿cómo trabajen conjuntamente para ese beneficio y esa construcción de tejido social que hemos ido perdiendo en Colombia? Ahora, señora Giraldo, usted recoge una frase que dijo hace un momento: no es cuestión de perdonar para que haya reconciliación. Lo que se va a anunciar el día de hoy, en realidad, ¿usted cree que va a lograr esta anhelada reparación que ustedes como víctimas del conflicto o gente cercana a las víctimas del conflicto, sabiendo que este es o ha sido uno de los temas más complejos, más sensibles del proceso de paz, qué le gustaría escuchar? También le pregunto eso a usted, tomando en cuenta que el tema de las víctimas también ha tomado mucho tiempo por parte de los negociadores que abrieron estas conversaciones sobre este punto en agosto del 2014 y que incluyó la participación directa en esta mesa en La Habana de 5 delegaciones de afectados por la guerrilla o este conflicto en Colombia. ¿Qué le gustaría escuchar hoy? Pues usted ha tocado un punto importante. Yo creo que no hay que explotar la vocación de paz, de reconciliación y de misericordia de las víctimas colombianas para que renuncien tácitamente a sus derechos, para que se siga enmascarando la verdad en el lenguaje y se cargue todo el peso de la reconciliación en las víctimas y en un lenguaje que enmascara la verdad. ¿De qué se trata? Que las víctimas no tengan acceso a sus derechos, de que las víctimas sean reparadas. Ahora,
las víctimas no fueron consultadas, no fueron escuchadas, fueron silenciadas por los medios y por los reflectores, sobre todo las víctimas de las FARC, una estrategia muy bien organizada por parte del gobierno y las FARC, pero ya ahora los ojos del mundo van a estar puestos en las víctimas colombianas y específicamente en las víctimas de las FARC. Entonces empecemos, ¿habrá reparación? Pues hay que esperar qué es lo que nos van a anunciar en materia de reparación, o la reparación va por cuenta de los colombianos. ¿Habrá justicia? No lo sabemos. Se filtró una información de que las FARC habían puesto como condición 0 penas intramurales. Entonces el tema como que lo van a diferir por allá por el plebiscito, en fin, pero que las FARC de ninguna manera van a estar tras las rejas. Entonces, ¿cómo será lo de los delitos de lesa humanidad, etcétera, la impunidad? ¿Cómo se le hace pedagogía al país para seguir castigando al ladrón de gallinas, al que se roba los celulares, mientras los delitos de lesa humanidad se dice que no habrá penas intramurales? Eso habrá que ver realmente de qué se trata. Nos contaron también que las FARC pusieron como condición de que todos los actores del conflicto desde 1965, también hay que vigilar para que no se termine mimetizando, desapareciendo la responsabilidad de las FARC, simplemente señalando a muchos sectores de la sociedad, de los empresarios, de los militares. Hay que tener un cuidado extraordinario, porque usted se imagina cómo ha prosperado en Colombia últimamente el cartel de los falsos testigos, y esto operando en un tribunal de la verdad, en la Comisión de la Verdad y en el Tribunal de Paz. ¿Cómo se van a elegir los miembros del Tribunal de Paz? O sea, ¿pueden las FARC ser juez y parte en las personas que los van a juzgar? ¿Cómo será eso de los delitos colectivos? Ellos van a llegar y dicen, confesamos colectivamente tal cosa, quedan exonerados, no pagan cárcel o pena intramural. ¿Y qué va a pasar entonces con todos los demás ciudadanos? ¿Qué va a pasar con los militares? Yo creo que Colombia se está jugando sus estructuras democráticas, y por eso preocupa también la falta de independencia de los poderes en nuestro país, porque se le están dando facultades extraordinarias al presidente y ya sabemos por nuestros vecinos cuáles son las consecuencias. Entonces, que los ojos del mundo vuelvan a Colombia, como decía la víctima que acaban de entrevistar, para ver si sí es cierto que las víctimas están en el centro, si sí es cierto que a las víctimas se les va a decir la verdad, si es cierto que se les va a permitir terminar sus duelos y les van a decir qué hicieron con sus secuestrados, con sus desaparecidos, con los miles de niños que reclutaron, si sí es cierto que va a haber una sanción, y si sí es cierto que estamos en un proceso de paz y que este es un proceso de reconciliación, porque mientras al mundo le hacen propaganda, en Colombia no ha habido pedagogía ni inclusión. Lo que se ha tratado es de polarizar, de simplificar, de estigmatizar, de llevar esto a una pelea ideológica cuando estamos hablando y jugándonos el futuro de Colombia. No perdamos la esperanza de que ahora que se hacen estos anuncios, definitivamente tengan en cuenta a los colombianos, al constituyente primario, a lo que pensamos, y que, insisto, veeduría internacional, a ver si sí es cierto que las víctimas están en el centro de este escenario de paz y de reconciliación, y que estas palabras vuelvan a tener pleno sentido y no continuemos con el tema de la propaganda y de la manipulación del lenguaje. Así es, señora Giraldo, usted ha tocado el tema verdad, justicia, lo importante, reparación de víctimas, pero también sería importante, y como lo han anunciado, la no repetición. Integrantes de la delegación de la FARC han afirmado que han trabajado en comunidades, con habitantes también en el departamento del Meta, particularmente para adelantar una descontaminación de artefactos explosivos. Han hablado de municiones sin explotar, también artefactos explosivos que han sido colocados improvisadamente, restos explosivos de guerra. Esta actividad, según lo ha dicho la FARC, señora Giraldo, se ha hecho con el ánimo de crear confianza entre el grupo terrorista y la fuerza pública. ¿A usted este tipo de acciones le generan confianza como colombiana y como persona que ha estado cerca de las víctimas, de las personas que han sufrido esto? Pues yo creo que la esperanza es lo único que no podemos perder, como dice el Papa Francisco. Y hay que empezar a ver si sí es cierto ese desminado, hay que confiar en que si allí, por ejemplo, la pedida de perdón en Bojayá, nos hubiera gustado a los colombianos presenciarla, a ver si era cierto que pasamos del quizás a una solicitud de perdón por parte de las FARC,
notar, darnos cuenta de que hay esa vocación de reconciliación, pues tampoco perdamos la esperanza. Hay que esperar que esto sea de verdad, que haya vocación, pero lo vamos a observar, porque ahora sí se llegó la hora de la verdad con este acuerdo y vamos a ver qué fue lo que el gobierno colombiano negoció en nombre de las víctimas y en nombre de todos los colombianos, y finalmente si Colombia va a estar de acuerdo. No perdamos la esperanza de que, ¿qué tal? Dicen que Dios escribe derecho con renglones torcidos. ¿Qué tal que estos hombres sí tengan vocación de paz, que sí tengan vocación de reconciliación, que pidan perdón, que en Colombia se lleguen a resarcir todos esos derechos, que esto pase de la propaganda a la verdad? Yo creo que con la ayuda del cielo en el año de la misericordia, pues también Colombia podrá tener misericordia de ellos, pero que ellos tengan misericordia de Colombia, que hablen con la verdad, que no sigan mintiendo, que no enmascaren el lenguaje, que hagan confesiones de verdad, que contribuyan a que las víctimas sanen, que hagan sus duelos. En fin, yo creo que Colombia es un país católico, Colombia es un país creyente, Colombia es un país espiritual. Nosotros ponemos nuestra fe en que así sea. Pero ahora sí, la veeduría nacional, porque durante años en toda esta negación los colombianos no fuimos tenidos en cuenta. El constituyente primario, a mí me preocupa el desdén con que se trata el constituyente primario, que no se les cuente, que no se les informe y que se les haga una preguntita rápido porque son incapaces de pensar. No se tuvieron en cuenta las mentes más lúcidas de Colombia para participar en este acuerdo, sino muchos líderes internacionales. Pues llegó la hora de Colombia, de poner los reflectores sobre Colombia, de que los colombianos nos empoderemos de nuestros derechos, las víctimas se empoderen de sus derechos y entre todos construyamos ese nuevo país más allá de la propaganda, de la manipulación del lenguaje y de los intereses ideológicos. Si se va a reformar nuestra Constitución, tenemos derecho a participar. Si vamos a defender los derechos de las víctimas, tenemos derecho a participar, y que el mundo entero sea veedor de que este sí es un proceso de verdad y no una coyuntura para reinsertar, para traer a la legalidad un grupo que no tiene verdadera vocación de paz. No perdamos la esperanza, sigamos las palabras del Papa Francisco, pero yo creo que los colombianos nos vamos a empoderar de nuestros propios derechos y no nos vamos a quedar esperando más que nos consulten. Como usted lo ha dicho, señora Giraldo, hay que ser veedores del respeto de los derechos, los mismos colombianos. Señora Perea, el acuerdo que se va a anunciar el día de hoy es uno más que se alcanza durante el actual proceso y conversación para llegar a esta paz. Tras haber consensuado puntos sobre tierras, también está desarrollo rural, participación política de miembros de la FARC y drogas y narcotráfico. Tal cual como ha sido planteado hasta ahora, usted como víctima, ¿cómo ha recibido todo lo que se ha discutido y acordado en La Habana durante todo este tiempo, estos 3 años? Mira, hemos ido recibiendo informe acerca de cómo han ido trabajando conjuntamente, digamos, en La Habana. Pero nosotros necesitamos más de cómo ellos están trabajando en La Habana. Hemos tenido alguna participación en foro, en algunos departamentos, para crear propuestas acerca de qué pensamos directamente las víctimas en favor de esa construcción de paz, teniendo en cuenta que la paz se firma allá, pero se construye acá en Colombia, se construye en el territorio, y desde ahí decir... y hoy yo le hago un llamado directamente al presidente. Estamos... contento y a la expectativa de saber qué va a decirnos usted hoy, pero también requerimos de su presencia en la Mesa Nacional. Se requiere su presencia, saber que usted hable directamente con las víctimas y no siempre nos mande a delegados, porque sabemos que está ocupado, pero también saque tiempo para directamente las víctimas seamos escuchadas por usted, seamos tenidas en cuenta y realmente usted vea el respaldo que tenemos las víctimas y usted en pro de esa construcción de ese proceso de paz. Pero a la vez también decimos que siempre, lo que decía yo hace rato, estamos estratificados y que siempre los que visibilizan y sacan a nivel internacional en este momentico son a las víctimas que tienen más facilidad, tanto económicamente, facilidad de moverse, facilidad de acceder a muchas cosas. En cambio, la víctima que no tenemos esa facilidad y que económicamente nos quitaron lo más valioso que era el campo, nos encontramos en una situación crítica. Entonces, ¿cómo de esa situación que nosotros estamos podemos aportar más fácil y crear más fácil propuesta para esa construcción de esa paz y ese tejido social
que se ha perdido en Colombia y que las víctimas fuimos las primeras que dijimos, estamos de acuerdo en un proceso de paz. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Aquí estamos y estamos dispuestas a dar el primer paso porque es lo que nosotros queremos. Porque nosotros en este momento estamos en medio del Estado y los grupos armados, principalmente el de la FARC. Pero aún así nosotros estamos aquí diciendo, aquí tenemos la bandera blanca donde decimos basta ya y queremos esa paz porque tenemos familia, tenemos amigos y Colombia nos duele. Y ya es necesario que no se derrame más sangre, que no sigamos siendo amenazados en el territorio por el simple hecho de decir soy víctima, tengo un derecho, por lo cual yo opino. El rostro y los testimonios de la noticia del día de hoy, del conflicto que en Colombia se vive y que se quiere terminar precisamente con todas estas conversaciones, estas negociaciones para llegar a la paz. Pero claro, como lo ha dicho la señora Giraldo, una paz sin impunidad. Han estado aquí en NTN 24, estas dos personas, el lado de las víctimas, han hablado y han dicho lo que esperan del anuncio que va a dar el gobierno y también representantes de la FARC el día de hoy desde La Habana. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros Yolanda Perea, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas e integrante de la Ruta Pacífica. También ha estado Diana Sofía Giraldo, presidenta de la Fundación Víctimas Visibles. A las dos, muchas gracias por haber participado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 con sus puntos de vista.